Los futbolistas normalmente son los que brillan dentro del campo de juego, pero muchas veces nos olvidamos del gran trabajo que hacen los porteros. Es por eso que el día de hoy te presentamos atajadas imposibles en el fútbol. Veremos actuaciones impresionantes de los porteros que te dejarán con la boca abierta. Así que sin mucho más que decir, empecemos con el video. Durante el Mundial de 2022, el excelente portero Mendy nos regaló esta atajada durante la fase de grupos contra la anfitriona Qatar. Una excelente estirada en el límite de la línea de gol, que le permitió a los Leones de Senegal seguir soñando con este torneo. En esta jugada, el balón quedó en la cabeza de Christopher Nkunku, a centímetros del arco, pero el portero ahogó el grito del francés, con una increíble tapada, volando hacia atrás. Eso sí que son reflejos. En este partido de la MLS, cuando el guardameta ya parecía vencido, sacó una mano que absolutamente nadie se esperaba, y desvió el tiro de Ibrahimovic por encima de la portería. Livakovic fue uno de los mejores porteros del pasado mundial, y una de sus mejores atajadas fue esta contra Japón, en un remate que si bien venía centrado, llevaba una potencia impresionante, que podía haber vencido las manos de más de un guardameta. Y ahora nos vamos al Mundial de Rusia 2018, para revivir este impactante vuelo de Thibaut Courtois, ahogando el grito de la selección brasileña en un remate que tenía destino de ángulo. Otra increíble parada de uno de los mejores porteros del mundo. Esta doble parada es impresionante, debido a la dificultad de la primera, y cómo logra tocar el balón en la segunda, para evitar que el delantero empujara el balón hacia la red. Este portero tiene bien merecida la felicitación de sus compañeros por el esfuerzo. Este tiro de esquina podría haber terminado en golazo, de no ser por los reflejos de este titán de la portería. Saca un manotazo rápidamente que impide el gol de sus rivales, y deja nada más que un susto, algo que sin duda podría haber sido mucho peor. Este remate de cabeza traía veneno, pero el Dibu Martínez tenía planes, y vuela hacia atrás, logrando evitar el peligro para su equipo el Aston Villa, el ganador del The Best, demostrando sus habilidades una vez más. Este potente tiro tenía destino de gol, y una vez más el gran David De Gea salva a su equipo con sus impresionantes reflejos. El español tiene calidad de sobra. Esta triple atajada parece de dibujos animados, pero la realidad es que no podemos explicarnos cómo este guardameta evitó 3 remates consecutivos en la misma jugada, y en el límite de la línea de su portería. Sin dudas es para llevarse las manos a la cabeza. Kiwashime es probablemente el portero más histórico de la selección de Japón, y entre sus tantas salvadas, se encuentra esta contra la Bélgica de Lukaku, en el Mundial de Rusia, el Benji Price de la vida real. Esta es una de las mejores atajadas de la historia, en nada más y nada menos que la final del Mundial Sudáfrica 2010. Iker Casillas sacó con el pie lo que podía ser el gol del triunfo neerlandés, una tapada que vale un título, y que los españoles recordarán para toda la vida. La calidad Neuer es indiscutible, es posiblemente el mejor portero de todos los tiempos, tiene muchas salvadas como esta para su selección. Observen esta tapada, como el portero espera hasta el último momento a Musiala, posicionándose en el medio del arco, y evitando con su brazo el gol de los teutones. En esta increíble parada, el gran Ter Stegen no solo saca con su mano el primer remate, sino que reacciona rápidamente, para evitar que el balón ingrese en su portería. En segunda instancia, vemos cómo claramente logra sacarla, antes de que el esférico sobrepase la línea. Otra parada del estupendo Manuel Neuer, esta vez en una versión mucho más joven. El delantero define con soberbia y categoría, pero el portero de Alemania nos demuestra una vez más su inigualable nivel. En este partido de la Premier, la jugada podría haber acabado en golazo, de no ser por los reflejos de Petr Cech. El portero del casco ahogó el grito del mexicano Chicharito Hernández, que podría haber adelantado a los Diablos Rojos. Esta es otra gran atajada del recuerdo. Esta vez de Seaman, defendiendo la portería del Arsenal, vuela hacia atrás y logra desviar un remate que se dirigía hacia su arco. Lloris defiende los colores del Tottenham desde hace varias temporadas, y lo hace porque siempre mantuvo un gran nivel. Vean esta doble atajada que desató el festejo de más de un aficionado de los Spurs. Diego Costa es de los mejores porteros jóvenes que hay actualmente. Vean cómo en el último momento se adelanta para achicar el espacio y ahoga el grito de gol de Betancourt y de todo el pueblo charrúa. Las atajadas abajo son difíciles y hay quienes prefieren utilizar los pies, pero este guardameta estuvo firme con las manos para alejar el peligro que proponía Mason Mount con un potente remate. La portería brasileña está muy bien cubierta con Alisson Becker. Vean esta increíble tajada en el Mundial pasado contra Corea del Sur. Si lo llaman, el portero carioca siempre responde. Otra triple atajada de esas que tanto nos gustan. Estos porteros tienen reacciones que son de otro mundo. Esta vez fue el Ajax el que no pudo marcar su gol. Otra impresionante tajada de Edouard Mendy, esta vez por la Champions. Con una estirada tremenda, desvía el esférico que previamente había rematado de cabeza el gran Benzema.
Este tiro libre fue perfectamente ejecutado, y seguramente habría terminado en un golazo. El encargado de evitarlo, fue una vez más Emiliano Martínez, quien se está haciendo un lugar en la historia del Aston Villa, gracias a sus reflejos. El excelente portero Ochoa, se potencia aún más cuando está defendiendo los colores de su selección. Observen esta tajada en la línea, contra Países Bajos. Por algo lleva tantos años defendiendo el arco del gigante de la CONCACAF. Si les gustan las atajadas en retroceso, aquí tienen una más de Mendy. Esta vez frustrando el intento de Salah, y manteniendo en cero la portería del equipo de la capital de Inglaterra. Oblak es amado por toda la afición colchonera, y no es para menos, si lleva años realizando atajadas impactantes como esta que podemos observar. Una de las figuras de la selección de Polonia, es su portero Szczęsny. Durante el Mundial, tuvo una excelente actuación que incluye esta tapada penal contra Arabia Saudita por la fase de grupos. Esta vez el protagonista de la tajada, es Unai Simón, quien desvía con sus dos manos, lo que podría haber sido un gol en contra para la selección española. Otro tapadón es el de Alisson para Brasil, quien logra en último momento, desviar con su brazo el remate de Son, durante el Mundial de Qatar. Grandes selecciones requieren de grandes porteros. Este centro venía perfecto para el gol, pero el portero del Bayern de Múnich, logra sacarla con una estirada colosal bajo los 3 palos. Esta tajada es sorprendente debido a lo esquinado del remate, ya que el portero no solo evita el gol, sino que logra quedarse con el esférico en sus manos. Una seguridad muy pocas veces vista. Otro remate detenido una vez más, por Unai Simón. El portero español defiende esta vez un remate centrado, que se iba a colar por encima de su cuerpo, de no ser por esta intervención. Este remate de De Bruyne, traía una potencia incalculable, pero el portero Neuer, logra desviar el mismo, el cual seguidamente, impacta contra el palo del arco. Un tiro violento que solo los grandes pueden detener. Esta tajada del portero colombiano René Higuita, recorrió el mundo bautizada como el escorpión. Esta acrobacia aún hoy en día, sorprende a propios y extraños, y solo este gran portero, se animaría a llevarla a cabo. Un bello remate a colocar de Pogba, habría sido un golazo para el recuerdo, de no ser por la intervención de este guardameta, quien vuela y saca un balón que llevaba destino de gloria. La reacción del mediocentro francés nos lo dice todo. El manotazo en última instancia, que le imprime quepa a esta espectacular atajada, dota de una mayor belleza la acción. El portero más caro del mundo, demostrando sus habilidades en el campo de juego. En la final del Mundial de Rusia, Lloris defendió a su selección de esta manera, con una potente atajada ante Croacia, que más adelante aportaría el título obtenido con su país. La reacción de este guardameta es sorprendente, ya que se le escapa el balón entre las piernas, pero rápidamente logra detener el mismo, centímetros antes de que ingresara por completo. En la repetición se puede ver claramente cómo llega en el momento justo. La única selección que pudo con Argentina durante la cita mundialista de Qatar fue Arabia, y en parte esto se logró, gracias a la excelente intervención que su portero tuvo en este remate desviado, hacia el arco por Tagliafico. El portero marroquí Bono, estuvo tornado entre los mejores porteros del 2022. Su gran mundial, lo colocó en esta envidiable posición. Vean cómo salva el gol en esta jugada contra Croacia, por el tercer puesto. Otra tajada increíble del portero saudí ante Argentina, esta vez contra el gran Lionel Messi. Sin duda es el responsable de uno de los hitos más grandes de su nación en lo futbolístico. De Gea, una vez más salvando al United, para el primer balón con una estirada, y ya en el suelo, detiene el segundo disparo. Por algo es un histórico de uno de los más grandes de la Premier. Este disparo de Joao Félix, llevaba la dirección y la potencia exactas. Pero una vez más, Bono defendería de gran manera el arco de su país, para llevarlo aún más lejos durante la última cita mundialista. Y para terminar, veamos este remate potente que se habría colocado en la escuadra, de no ser por la intervención maravillosa de este cancerbero, quien desvía el balón al córner y le da una vida más a su equipo. Y con esto, hemos llegado al final del video de hoy. Si te gustan nuestros videos, no olvides que puedes suscribirte y activar la campanita. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.